de lo que va un poco la charla es que me comentes un poco qué importancia consideras tú que tienen un grupo de monitores dentro de una estructura deportiva o dentro de un club de tenis. Cada club de tenis tiene sus singularidades, ¿no? O sea, no es lo mismo un Sporting en cuanto a su volumen, en cuanto a la masa social, en cuanto a la cantidad de alumnos que tenemos en nuestras escuelas y demás. Un club con 3 pistas, 2 pistas, 4 pistas de tenis, que no tiene igual esa cantidad de socios. Pues bueno, el Sporting es muy peculiar en cuanto a un tipo de club, ¿no? De los cuales pues, estamos bastante acostumbrados porque en esta zona, además, no hay pueblo prácticamente que no tenga club de tenis, que eso es lo bueno Sí. en la Comunidad Valenciana, y siempre han tenido un peso dentro de las poblaciones bastante importante a nivel de aglutinar gente, ¿no? ¿Qué importancia tienen los entrenadores? Muchísimas. El hecho de que las escuelas tengan un arraigo especial en este tipo de clubes de masa social, en el que los hijos de los propios socios normalmente desde muy pequeños se incorporan en las escuelas. Entonces la figura del entrenador no es que sea importante a nivel de hacer su trabajo bien o mal, que lo es, sino como formadores, educadores. Eso sin tener en cuenta que son los mismos los que luego van a desarrollar también todo tipo de actividades, de torneos, de los torneos propios para que los socios puedan participar, los niños, el acompañamiento a los torneos. Es infinito, ¿no? Un poco el peso que tienen los entrenadores. Es muy importante. Nosotros que tenemos, creo que son, no sé si son 800 nanos, 700 y pico nanos, más adultos, rondamos los 1000. Es una barbaridad. Entonces, un poco por el tipo, te quería preguntar un poco por el tipo de escuela que abarcamos, ¿no? ¿Qué tipo de escuela tocamos? Y luego, ¿cómo sabes tú como director deportivo, que eres el encargado de crear los proyectos, cómo sabes tú cuando una plantilla está preparada para asumir nuevos retos? Un director deportivo per se no sabe nada, ¿no? Lo que puede hacer es jugar las cartas que tiene y labrarse un equipo, un buen equipo, que eso no es fácil, es lo más complicado. Un equipo en el cual tú tengas una confianza suficiente y veas que están capacitados y que tienen ilusión y aspiración por hacer nuevas cosas y de ahí a que se presenten nuevos proyectos y tú consideres que tu equipo está preparado para llevarlo adelante. Un director deportivo, como es mi caso, se basa su trabajo principalmente en simplificando mucho, ¿no? yendo al detalle del día a día, pero en 3 ramas. Por un lado, tienes todo el factor deportivo. Como tú dices, pues la gestión de las escuelas es una de las atribuciones más importantes. Un club deportivo, la gestión deportiva abarca mucho más, ¿no? Desde la misma recepción que da las pistas, el mantenimiento que te arregla las pistas para que puedas hacer un torneo, desde la administración para que te coja las inscripciones de las escuelas para que puedan ir adelante. Esa sería una de las atribuciones y quizá una de las más potentes. Por otro lado, la labor social. El Sporting, por ejemplo, no solo es un club deportivo, que sí, que lo es y muy importante, pero la labor del director deportivo a veces también es velar porque se produzca ese componente social de ser el centro de reunión de todos los miembros del club y a todos les tienes que ofrecer algo que les genere ese apego a la institución o al club, ¿no? Al centro deportivo. Por último, la tercera vía es la propia de gestión, ¿no? La propia de gestión en cuanto a pues, las decisiones que tomas y las relaciones que se generan hacia arriba y hacia abajo entre pues, lo que es la zona gerencial o de directiva y cómo esas decisiones las tienes tú que aplicar o que tienes que trasladar hacia abajo a la fase más o al personal más operativo. Entonces, metes esas 3 cosas tan variopintas en una batidora, le das a mezclar y conseguir que eso case, ¿no? Y que vaya en conjunto, que vaya en una misma dirección según los objetivos que te hayas podido marcar, ¿no? A corto o a largo plazo. A veces perdemos de vista un poco la visión un poco más externa, holística del club, ¿no? Centrándonos exclusivamente en lo que es nuestra en lo que nos gusta a nosotros, ¿no? o lo que nos gustaría a nosotros escuelas, que fuese, claro. Has hablado de ilusión y capacidad. ¿Crees que son las 2 principales características que buscarías en una nueva incorporación a la plantilla? ¿O incluso más la ilusión y las ganas de aprender? Yo cuando tengo una posible vacante, una incorporación en mi equipo, lo importante es generar el perfil adecuado para la situación que necesitas. Muchas veces vienen entrenadores con un currículum muy bueno a nivel de conocimientos y de formación,
pero pues desafortunadamente no siempre tengo el puesto para ofrecerles. Entonces hay veces que es casi contraproducente ofrecerles cosas que sabes tú de antemano que no les van a satisfacer. Por un lado están los conocimientos, que son importantes, y por otro lado está la habilidad o la experiencia de cada uno, que también es importante, pero sobre todo, lo importante es la motivación, ¿no? Es la motivación, la ilusión, todo el componente anímico. No puedes contar con alguien que no tiene un mínimo de conocimiento. Siendo importante, como lo es, el conocimiento y la experiencia, no vale solo con eso. De hecho, la actitud es muy importante. Una persona con mucha motivación o con mucha actitud, esa persona se puede trabajar, pero vamos, igual la tienes que acompañar un poquito más al principio. Con el tintero muchas veces y un poco lucho con eso de que dice, ¿no? Un tío que no se dedica al tenis no puede ser un buen entrenador. Cuidado, porque yo sí que pienso que lo pueden ser. De hecho, tenemos, como tú bien has dicho, concretamente 2 personas que venían del fútbol y hacen un trabajo, para mí, 2 trabajadores absolutamente increíbles, como son Borja y Jesús. ¿Cómo de importante es tener una plantilla profesional? Es que es necesario marcar unas reglas bastante firmes de comportamiento, o tú crees que con la plantilla que has conseguido tener, reglas sí, reglas no? Bueno, Únemelo un poco, perdona que te corte, únemelo un poco con el tema de si se le deja total autonomía a una plantilla o deben de seguir una línea marcada por el club. Nosotros hemos profesionalizado mucho nuestra plantilla y la hemos consolidado mucho, que no siempre se da. Una de las razones por las cuales tengo a la gente que tengo es porque sé que esa gente está súper profesionalizada con lo que hace. O sea, yo lo que quiero es gente que le importa lo que haga, que se forme, que se preocupe y que se dedique las 24 horas del día, como aquel a que pensar dice, en ¿no? eso. Sí. A desempeñar su trabajo de la mejor manera posible. Yo lo que trato de hacer, no digo yo, digo mi equipo, de Salva, de Socri, bueno, un poco toda la gente. Nos gusta dejar cierta independencia a los entrenadores, por no decir mucha. Nosotros en las sesiones específicas no nos metemos cómo cada uno pueda encarar su clase. Sí que es cierto que un marco normativo es indispensable, o sea, a nivel de no solo disciplinario, que también obviamente para que todo el mundo, la escuela avance de la mejor manera posible y no se produzcan abusos que puedan perjudicar, ojo, no solo al alumno sino al profesor, para que tenga un protocolo de actuación, para que sepa cómo desenvolverse, en qué circunstancias. De ahí a que tú seas un corsé en el cual el entrenador no tenga esa independencia de poder llevar a cabo su metodología y como a él le gusta dar las sesiones, yo creo que es un error. Nosotros hacemos una metodología previa. Sabéis que antes de empezar las temporadas os damos una metodología en la cual, de manera un poco bastante sucinta, pues os decimos un poco la velocidad a la que queremos que avance la escuela, o no queremos que... cosas muy generales, ¿de acuerdo? Para que no haya una diferencia entre la pista 1 y la pista 6, que estén haciendo cosas totalmente distintas, que yo creo que no puede perjudicar en cierta manera la visión de la escuela en su conjunto. Como director deportivo, ¿qué figura te gusta ser? Y luego, si eres capaz de delegar funciones metodológicas. Es decir, y si eres capaz, ¿lo haces porque consideras que tienes gente en la plantilla muy enfocada o que vive mucho eso y que le gusta mucho hacer eso? Como puede ser, pues bueno, en mi caso, Borja, Socri, tal, o algunas personas más que son capaces de generar una metodología para que todos sigamos un poco siguiendo la línea. ¿O te gusta ser tú el que diga, no, pues se trabaja así? Bueno, la figura o cómo encaro yo la dirección deportiva, cada situación requerirá una cosa y con cada persona probablemente requiera una cosa. Un mínimo de autoridad hay que tener, ¿no? Pasar una jerarquía que ponga un poco las directrices claras hacia dónde queremos ir. De ahí a ser una figura autoritaria, pues se va un mundo, ¿no? Pero tampoco creo que lo contrario sea muy bueno, el hecho de ser muy, muy laxo y dejar que cada uno haga un poco también lo que quiera con sus sesiones y con su preparación de la temporada. Y en cuanto a la delegación del trabajo, yo tengo una suerte enorme. Yo al final tengo a Salva Ross, ¿no? Que todo el mundo en el tenis yo creo que lo conoce. Sí, todo el mundo. Sí. Que bueno, Salva Ross es, para mí, tiene 2 cosas muy buenas, ¿no? Salva Ross tiene
una cosa muy buena que es muy bueno, muy bueno para mí, de los mejores de España en cuanto a concebir el tenis, o sea, sabe mucho de tenis, sin querer demostrarlo. Le ves dar clase y se te cae la baba de lo fácil que lo hace, pero lo hace fácil con una profesional, lo hace fácil con un niño de 6 años y lo hace fácil con 10 niños. Y luego, aparte, pues como persona es un 10. O sea, como persona es de las mejores personas que yo me he encontrado en mi vida. Entonces, yo se lo quiero en mi equipo siempre, ¿no? Entonces tengo esa facilidad y tengo esa suerte de contar con Salva, al cual le delego todas las escuelas y es como un apéndice mío. O sea, trabajamos mano a mano. Y lo mismo digo con Socri, que también nos acompaña en la oficina. O sea, delegar funciones es indispensable. Siempre supervisando y sabiendo lo que está ocurriendo en cada momento, y confías en la gente que tienes, que es lo importante y lo que siempre digo de formarte un buen equipo, que es lo más complicado. O es imposible, no puedes llegar a todo. Y pese a eso, pues cometemos errores, faltaría más. Tomamos una dirección y nos damos cuenta que no funciona y volvemos atrás. Bueno, hablando un poco de gestión de plantillas, es un poco de lo que va la charla. ¿Piensas que es bueno ponerle cara y darle importancia a algún entrenador frente a los demás dentro de una propia plantilla? Un trabajador que te guste especialmente cómo trabaja, ponerle un poco de referencia. Es algo que tú no sueles hacer. Yo opino que tú lo que haces es intentar un poco que nadie... Aunque puedas tener tu opinión personal, yo pienso que a veces es un acierto para que el resto de compañeros no se sientan agraviados o un poco los egos de cada uno, ¿no? Pues fíjate, las envidias y tal. Yo pienso que tenemos una plantilla muy sana, en parte por esa gestión de grupo que haces tú, de no ensalzar a uno, siempre un poco hablando con cada uno de nosotros desde un punto de vista constructivo, y decir, bueno, tú haces muy bien tu trabajo, me gusta cómo lo haces, pero intenta introducir elementos, vamos a ver cómo puedes mejorar. ¿Por qué realmente no haces que nadie sobresalga, digamos, con que tú señales a alguien y decir, este tío hay que hacerle caso, o este tío, ¿por qué? En un grupo variopinto, en el cual tienes un perfil de entrenador de 40 y X años, que tiene su vida consolidada, con o sin hijos, me da igual. Tienes al estudiante que está estudiando la carrera y que no es que sea complementario, pero bueno, tiene quizá otra concepción de otro estilo de vida. Y tienes a la persona súper enfocada, dedicada 360 días al año a la profesión de entrenador de tenis. Es complicado de gestionar a la hora de poner a alguien por encima del otro. Yo la fórmula he intentado varias. Perdón que te corte, Amparo acaba de preguntarme, porque al final somos una gran familia, como dice ella, si te resulta complicado separar el plano profesional del personal. El tema de amistades, te ves forzado un poco a dejarlo más de lado cuando, sobre todo cuando hablas en conjunto, ¿no? con la plantilla. Tratas de hacer un paréntesis. Yo creo que lo de destacar a una persona por encima del otro, tú piensas de verdad, ahora te devuelvo un poco la pregunta, ¿no? Que el que de verdad funciona, trabaja bien, es un buen profesional, tiene mucha motivación, es capaz además de coger al entrenador quizá un poquito con menos experiencia y darle claves y ayudarle y demás. Yo creo que eso en la mayoría de los casos, cuando la plantilla se junta, se ve. O sea, todo el mundo sabe quién es un referente o no. Si estoy diciendo antes que lo que intentamos es dejar libertad para que el entrenador presente sus sesiones de la manera que quiera o se desarrolle de la manera para que tenga ambición e ilusión, yo no le puedo decir, bueno, sí que le puedo decir que está haciendo un buen trabajo y debería decírselo, que a veces se me olvida, que en eso tengo que trabajar quizá un poco más, pero yo no le puedo decir, vale, está muy bien, pero lo que hace este tío es mejor que lo que haces tú. O sea, al final a ese tío lo acabas de matar. Entonces, tienes que hallar ese equilibrio. Contestando un poco a Amparo, a veces también conviene, el entrenador se debe poner en los pies del director deportivo, ¿no? Yo creo que la figura más, o sea, la gestión más complicada que tenemos como director deportivo es que, os voy a poner un ejemplo muy claro. Hay veces la situación más complicada de un director deportivo es la posición en la cual tú te encuentras entre medias de
todo el ambiente gerencial y de la junta directiva, etcétera, etcétera. Y por otro lado, de tu plantilla o de tus compañeros a los cuales tienes que coordinar y gestionar. Entonces, yo, yendo a un ejemplo un poco curioso, ¿no? Bueno, curioso, lo que me ocurre a mí a veces, ¿no? La sensación que tengo. Yo entro a una reunión de consejo a exponer ciertas cosas o a dar mi opinión sobre las medidas que se toman y ellos, yo tengo la percepción de que me consideran pues, muy defensores de la parte operativa, pero sin embargo, cuando estoy en una reunión con los entrenadores, me dicen, este tío está defendiendo a la empresa. En una situación, capeas como mejor puedes, ¿no? Y de verdad, como te decía antes, confiando en lo que dices, dar tu opinión personal, asumir la realidad también. Yo creo que hay entrenadores que no solo a veces hablan sobre lo que pasa, sino que lo que les gustaría que pasara. Y mira, una pregunta que te quería hacer, la verdad es que me surge un poco ahora. ¿Piensas realmente, Carlos, que tú has contado o has tenido la suerte de contar con todas las armas para hacer una escuela, o sea, una plantilla profesional? Y luego, en torno a esto, ¿piensas que el no poder decidir en ciertos aspectos, incluso en el tema económico, a un director deportivo le genera un miedo de que parte de su equipo, Carles está escribiendo antes, ten cuidado que te voy a quitar a Sergio, es un chico de Vic, ¿tienes miedo? Igual no te dejan retener a alguien o que no tengas la libertad tú para decir, oye, pues yo a este le voy a pagar tanto, le voy a pagar porque se lo ha ganado, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Tú tienes miedo realmente? Miedo a que alguien se vaya, yo no soy el dueño de nadie, ¿sabes? Yo lo que hago es conformar un equipo que yo creo que es lo más profesional posible y trato cada año de mejorarlo en la medida de mis posibilidades y en la que el club se pueda permitir. Y yo creo que a la larga esa persona a la que yo le he presentado un proyecto y le he presentado una serie de condiciones no se encuentre a gusto en un grupo, se va a acabar marchando. Yo tengo cierto grado de maniobra, ¿no? De cintura, a la hora de hablar con quien corresponda, llámese gerencia o llámese junta directiva, para intentar retener a la gente que yo considero indispensable, que por otro lado considero a todos mis empleados indispensables hoy en día, pues si no, no los tendría. Es cierto que como en todas las empresas, yo tengo el poder que tengo, que es relativo, pero bueno, la figura de director deportivo en un club como el Sporting, un club con una gestión deportiva, aunque sea multidisciplinar y no solo sea tenis, cuenta bastante. El grado en el que yo pueda influir sobre una decisión tomada de junta directiva, siempre es relativa, siempre es relativa. Yo puedo dar mi opinión, eso afectará a las medidas que se tomen en mayor o menor medida, pero sí, claro que me interesa quedarme. Hombre, solo faltaba que yo tenga gente como tú, por ejemplo, a la cual, pues mira, voy a dar un dato que la gente no lo sabe. Yo el verano pasado a ti te pedí de manera interna que me ayudaras a lo que decíamos antes, un poco de delegar funciones, ¿no? De la metodología, a la hora de preparar la temporada siguiente, pues que tú me ayudaras. Considero que si tengo a gente muy capacitada como la tengo para realizar ese trabajo, sería de tontos no utilizarla. He tenido entrenadores muy buenos que han abandonado el equipo, no con mi bendición, sino incluso con mi recomendación. A veces pues se les presentan proyectos interesantes. ¿Quién soy yo, no? Para no permitirles o no recomendarles que abandonen para emprender nuevos proyectos si son apasionantes y les puede venir bien en la vida. Lo que yo debo hacer es generar un ambiente lo suficientemente positivo para que la gente que trabaje a mi cargo pues esté contenta. Quiero pasar un poco a otra parte que me interesa a mí bastante, que es el tema de la pista. Hablando del tema de egos y tal, cómo distribuimos a los entrenadores y un poco porque nosotros con una plantilla tan profesionalizada, la figura del entrenador titular y del entrenador ayudante, del que prepara la clase y del que está ahí, no se ve tanto ya. Solemos ser dos entrenadores totalmente capacitados que de hecho pues nos turnamos un poco las funciones muchas veces siguiendo la metodología, ¿no? Entonces, la figura, pues eso, no existe. ¿Por qué parámetros te guías tú para distribuir a los monitores en las pistas? Tengo la suerte de tener mucho donde escoger, ¿no? Tenemos muchas escuelas. Afortunadamente, pues tengo esa capacidad de poder
intercalar a la gente donde yo considere que sea más adecuada. Para mí, yo hago un análisis de mi plantilla constantemente y sé el potencial que tiene cada uno. Bien, ellos me transmiten su comodidad haciendo determinadas cosas y para eso tenemos las reuniones, que tenemos pues bueno, 5 o 6 reuniones al año en las cuales pues, yo en esas reuniones te digo muy claramente a lo que voy. Yo voy a presentar las 4 o 5 cosas que sí que quiero que se hagan a nivel de directrices y tal, de actuación, pero voy a escuchar, voy a recibir el feedback de los entrenadores. No siempre lo consigo, pero es mi intención de esas reuniones. También luego de las reuniones individualizadas que también hago. He cambiado un poco mi punto de vista. Los centraba mucho en la faena que yo pensaba que les iba más adecuada. Con plantillas que perduran en el tiempo, que combinar ha funcionado muy bien en la mayoría de los casos. Que un entrenador esté excesivamente identificado con determinada función durante mucho tiempo, hablo de temporadas, no es recomendable. Que un tío que sea muy poco empático con niños pequeños y tal, digas, pues mira, ahora, como me ha dado a mí porque varíes, te voy a meter en pretenis. Pues el tío igual lo amarga. La gente es muy polivalente y más en nuestra plantilla y le viene bien variar. Y en ese sentido yo creo que los plannings que hemos hecho estas últimas temporadas, pues yo tengo entrenadores que yo creo que no hay ninguno puro de hacer una cosa. Todos hacen avanzado, todos hacen adultos, todos hacen base, más o menos, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, hago las 5 cosas que tenemos. Las 5. Por ejemplo, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? Sí. Pero eso, yo creo que eso es positivo. Eso lo que hace es abrirte. O sea, a la gente le va a parecer un poco. Yo he diseñado metodologías de avanzada, de elemental, de pretenis y de pádel. Y yo incluso transfiero ejercicios de un deporte a otro, temas de voleas, temas de remates, que es completamente la biomecánica es la misma en las voleas de pádel, en la volea de tal. Un poco, entonces, sí que es verdad que también yo creo que le abre nuevas posibilidades, lo que tú has hablado, encasillar a un tío, tú metes a un tío 8 años en avanzada y que si no hay una renovación muy grande de alumnos y tal, y se pueden volver locos. A un tío le pones, en vez de 5 días seguidos de competición o de pretenis, y le dices que de esos 5 días, la temporada que viene, 3 de ellos va a cambiar y va a hacer otra cosa, a él de momento igual le choca, pero es lo que comentábamos de la motivación, las ilusiones, las aspiraciones, el prepararte otras cosas, el mantener activo tu búsqueda de ejercicios, de conocimiento y de investigar sobre quién está haciendo ese trabajo de la mejor manera posible y copiarle determinadas cosas. Yo reivindico el copiar y el copiar lo que funciona de otros. ¿Qué problema hay? Pues esto al final se trata de formar personas y jugadores. Mucha gente es muy reacia de dar sus metodologías y sus formas de dar clase. Pero qué honor hay más que un compañero te diga, hostia, qué ejercicio más bueno acabas de hacer, me lo podrías explicar bien para hacerlo y que lo pueda desarrollar con mis alumnos. Eso es espectacular. Básicamente con mucha planificación y empezando a hacer las cosas muy pronto y meter cosas nuevas que te faciliten la... A ver, no hay que tenerle miedo a la tecnología. Yo, mira que no me considero tampoco ningún gurú, ¿no?, de la tecnología, pero yo veo a veces clubes que se oponen mucho a que la tecnología les ayude y luego se sorprenden de que hagamos otros clubes cosas muy sencillas, lo que para otros resulta muy complicado. Hace 5 años más o menos, las inscripciones en papel, las planillas en papel y boli, los tachones de Salva, que aún me acuerdo, con su letra ahí y tal, moviendo a uno flechas tal, para arriba, para abajo, con una buena planificación, viendo los fallos de cada temporada y metiendo herramientas que te ayuden a solucionarlas. Se puede solucionar. ¿Cómo resuelves un posible conflicto entre 2 entrenadores? Dependiendo del conflicto, ¿no? Primero hay que evaluarlo bien, de qué se trata. Si es un conflicto de personalidades, de metodologías, directamente de incompatibilidad, pues lo primero que hay que hacer, yo lo primero que hago, igual me equivoco, vuelvo a decir, es hablar con cada uno. Hablar con cada uno por separado. Siempre trato, por ejemplo, fíjate, eso sí que lo hago, trato de que venga Salva también conmigo, no me reúno normalmente solo con el entrenador en cuestión, porque, bueno, como es una situación de conflicto, me gusta ver que 2 personas evaluemos la opinión de cada uno y que nos conformemos una manera de resolverlo de la mejor manera posible. A veces en los conflictos
ninguno de los dos tiene la culpa, o los dos, ¿sabes? Entonces, yo creo lo que sí que es un error es hablar un poco en grupal cuando son casos individualizados. Es toxicidad. Yo creo que se debe tratar personalmente y luego si eso sirve para que no se vuelva a producir, pues mejor que mejor y lo enfocas de una manera para que sin decir nombres o peculiaridades específicas o detalles, le sirva a todos para que no vuelva a ocurrir de nuevo. El tenis tiene un aprendizaje y yo creo que es lo adecuado. O sea, no puedes meter a una persona que no tiene ni idea de tenis probablemente a meterse en un grupo de competición. Yo creo que un poco el problema que hay con la competición muchas veces es que muchos exjugadores se meten directamente a la enseñanza y no tiene nada que ver el dar clase o el enseñar con haber sido bueno. Yo me he desarrollado desde la base y me parece que es lo más sencillo, porque aparte no se toca solo el tema tenis puro, sino trabajas valores, trabajas educación con los nenes, pues puedes aportar otro tipo de cosas que igual con un jugador, vamos a poner pues Taberner, ¿no? Que ha entrenado en nuestro club, o Carlos Jimeno, ¿no? Que también ha entrenado, o Bernabé, pues igual entras con Bernabé ahora con 23 años y pues igual no te vas a poner a decir da los buenos días y tal, eso se trabaja desde la base. Entonces yo creo que tiene que haber un desarrollo del entrenador no solo a nivel tenis, sino a nivel todo, integral, relación con los socios, con el resto de compañeros, con tal. Y eso yo creo que en la base sí que lo tocamos mucho. El entrenador tiene que pasar por todas las etapas. Todas. Si es capaz, ¿no? No vas a meter a pádel un tío que no sabe jugar, pero todas las que sea capaz necesitaría pasarlas para... No es un vía crucis, ¿no? No es el sufrimiento de pasarla cada una. Yo creo que la habilidad de poder sacar en cada una de las categorías aquello que te pueda aportar más. Y luego sí que es cierto que quiero romper un tabú sobre todo, o sea, por los entrenadores de pretenis y de escuelas base. Pero la labor que hacen, por ejemplo, en nuestra escuela base, mis entrenadores, es una barbaridad. Nuestra escuela base tiene un volumen muy grande, porque, bueno, por otras peculiaridades, ¿no? Que dependemos de la Fundación Deportiva Municipal, que nos obliga a unos precios públicos, con lo cual para sacar un rendimiento pues más o menos aceptable y poder cubrir nuestras necesidades, pues necesitamos meter un volumen de niños mayor. Pues la labor que hacen mis entrenadores con grupos de más de 8 alumnos es increíble. Es increíble y yo a veces me quedo flipado con gente como tú, Sergio. O sea, preparar esas sesiones no tienen nada que ver con estar en una escuela de competición de 4 alumnos, que tendrá su complicación, que duda cabe, pero es un trabajo muy complicado. Y ya no te digo del pretenis, que para eso yo creo que hay que valer y hay que nacer. Y tienes que tener cierto componente vocacional de educador incluso para que desarrolles bien el pretenis. Yo me considero un privilegiado por haber crecido en una escuela con las peculiaridades del Sporting. ¿Por qué te ayuda a crecer una escuela como la nuestra? Pues muy fácil. En una escuela como la nuestra tienes 2 opciones. Tienes 12 niños en una pista con 2 monitores y puedes hacer 2 cosas. Tirar bolas y sin problemas, o a ver cómo te las apañas para que los nanos aprendan, se lo pasen bien. Si tú no generas sesiones para 12 niños en pista, se te vuelven locos. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, 2 filas enormes. ¿Ganas qué? Ganas intensidad, ganas empatía, ganas gestión de grupo, ganas, te digo, visión espacial. Yo sé, cuando va un niño a recoger, yo sé perfectamente lo que está haciendo el niño que está recogiendo. Y como yo vea que tarda más de 5 segundos de lo que yo considero, ya estoy girado chillándole. Eso que te da al trabajar tanta base, tú luego me metes en cualquier escuela, pero a mí desde luego el tema de la intensidad o de hacer 5 horas seguidas o de 6 horas seguidas, a mí no me asusta. O por ejemplo, salir de una clase de mini tenis y meterse con un juez, un fiscal, gente pues de otro perfil. ¿Sabes lo que pasa? Esto se reduce a lo que hemos introducido al principio, ¿no? Cuando uno le gusta lo que hace, cuando uno tiene ilusión y cuando uno tiene actitud, yo he visto clases de 2 lamentables y he visto clases de 12 que se me caía la baba. Entonces, hablar de volumen en pista
como un mal indicador, hombre, obviamente que se trabaja mejor con 2, 3, 4 alumnos máximo. Claro que sí, todos lo sabemos. Pero el que es capaz de sacarle un rendimiento a la gente con 10 en pista, con un compañero compartiendo la pista, ese para mí tiene un logro espectacular. Tú lo que quieres es que un alumno, llámese adulto o menor, llegue a tu clase y que no salga igual que ha entrado. O sea, que tú le dediques tu tiempo, tu ilusión y tu motivación para que ese tío salga y diga, mira, pese a que éramos 10 en pista, que al principio me parecía que tal, este tío chapó y se ha dejado la vida. Pues oye, ole, ole, ole por ese entrenador. ¿Cómo valoras tú el trabajo de un monitor? Ahí un poco viene a entrar también en juego, de nuevo, el tema del marco normativo que decíamos al principio de las reglas. Y decía de proteger tanto al profesor como al alumnado. O sea, las reglas o las normas un poco que ponemos de entrada para un entrenador. Perdóname. Es una pregunta que ha hecho mi primo, bueno, Roberto ha dicho lo de cómo lo evalúas y luego Amparo también ha aportado una buena pregunta que ha dicho que cómo conseguimos un ambiente seguro para los más pequeños. Pues con los protocolos y con la forma de actuar que tenemos, ¿verdad? Cuando vemos algo, decirlo, dirigiéndose a Salva o a ti, ¿no? Claro, al final lo que nosotros intentamos desde un poco la dirección deportiva y la coordinación, etcétera, etcétera, no es ya solo ayudaros, coordinaros en la medida de nuestras capacidades, ¿no? Sino también ser un apoyo para vosotros. Rara es la vez en el que yo no defienda a un entrenador mío. Pero eso con los protocolos que decía un poco de las normas que se establecen al principio, pues evitas muchas veces situaciones de ese tipo, ¿no? El hecho de que cuando tantos padres, una escuela tan grande como la nuestra, pues siempre hay el padre que concibe el aprendizaje de una manera distinta a como la concibes tú. No quiere decir que estés haciendo mal tu trabajo. Entonces, para generar esa distensión entre el profesor y el padre, pues nos lo tenéis que derivar. Yo lo que haría y lo que hago es hacerme un diagrama en el cual no solo pongo, lógicamente, las escuelas, pongo todos los ámbitos en los cuales se desarrolla mi trabajo, y luego pongo escenarios temporales, ¿no? Pongo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Eso lo hago cuando acaba todas las temporadas. Y hago yo un propio autoanálisis de todos los ámbitos del club. Y eso me lo guardo. Y con eso yo me voy a una reunión, como sabes que tenemos, que es la más importante para mí del año, de las dos que más saco, la de antes del campus de verano, y siempre, te acordarás, yo siempre hay una diapositiva que no cambio, ¿vale? Hay una diapositiva al principio de ese final de temporada en el cual pongo problemas a solventar o conflictos que haya generado durante toda la temporada y soluciones. Normalmente yo pongo las mías, las que yo he considerado como cosas en las que podemos mejorar, y las soluciones no las suelo poner, aunque yo lógicamente tengo mis armas y las que pienso que pueden funcionar para solventarlas, pero no las suelo poner. Pongo esas, las discutimos y siempre dejo renglones en blanco. Y ahí es cuando pido el feedback vuestro, os pido las soluciones que vosotros consideráis, aparte de tener las mías, lo cojo, lo analizo, veo las soluciones que mi plantilla, que es la que está el día a día ahí, me propone, y luego, bueno, hago también pues un ejercicio de viabilidad, ¿no? Hay gente que pues, no tiene en cuenta determinadas cosas que hacen inviables ciertas soluciones, y de ahí, créeme que se saca mucho, y de ahí te pones a trabajar. Ves lo que puedes ir cambiando para la temporada próxima y hablas con los distintos departamentos, que no solo se trata a veces de deportiva, para ponerlo en práctica y prueba y error también. Que a mí me gustaría, desde luego, cuanto más hagas y cuanto más valor le des a la prestación del servicio, muchísimo mejor, ¿no? Pero luego te doy la respuesta realista, ¿no? Que es a veces... hay muchos entrenadores que me dicen, oye, pero si yo te propuse hacer esto o lo otro y es una idea cojonuda, que esto seguro que el socio o el alumno, sea socio o no socio, lo va a valorar un montón. Ya, pero eso llevado a la práctica es viable. O sea, nosotros, por ejemplo, en pádel, que es una de las situaciones, tenemos 5 pistas de pádel, tenemos horario limitado para socios debido a la gran demanda que tenemos de pádel.
Pues hay determinadas cosas que sí, claro que me encantaría hacerlas. Americanos para alumnos, sean socios o no socios. Yo creo que le dan un valor incalculable y hacen que el alumno se siente identificado con la escuela, repita al año siguiente, ya lo sé, ese ejercicio ya lo he hecho, ¿no? Un poco de reflexivo pero no siempre se puede llevar a cabo, porque la logística es la que es. En lo último no estoy de acuerdo. Que el proyecto deportivo es más atractivo, depende. Lo primero que el primer ejercicio que hay que hacer como club es decidir qué tipo de escuela quieres. Mira, la segunda pregunta de Villaplana es, desde el punto de vista social, ¿qué buscas o cuál es tu objetivo con una escuela? ¿Por qué nadie se plantea? Sí que se lo plantean, ¿no? Hay clubes que lo hacen. De hecho, hay entrenadores que se plantean que hay clubes que no quieren tener escuela de competición. O sea, yo creo que hay que legitimar aquellos clubes que consideren que es un club privado o no privado, o participativo, social o como quieras llamarlo, público, en el cual quieren hacer una escuela social, no se centre todo en el desarrollo competitivo y quieran tener a los hijos de sus miembros en una escuela que los enseñe a ser mejores jugadores, pero también mejores personas. Las escuelas de competición, tiene razón Sergio, no suelen ser rentables. Rentables como a nosotros, rentables... Nos gustaría. Rentables como entendemos la rentabilidad, ¿vale? Sí que te pueden cuadrar los números si lo hilas mucho, pero hay mucho trabajo que no se ve, de desplazamientos, de horas que no se pagan y sí que es cierto en ese sentido de que son escuelas poco rentables. Pero bueno, son opciones, como decía antes, de club. Y volviendo, que no se me ha olvidado la parte primera de su pregunta, la externalización. Yo, en mi caso, considero que yo tengo un equipo lo suficientemente bueno para, llegado el caso, que el club considere, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Hacer una escuela de alta competición o de competición en determinados horarios o con determinadas pistas, no necesitemos el hecho de la externalización. Ojo, que no quiere decir, porque aquí ya siempre se busca un poco la polémica, que clubes que opten por la externalización. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo la competición externalizada. Y desde hace años ya, además. Funciona muy bien con el equipo de Carlos Navarro y bueno, son opciones que considera el club, tan válidas unas como otras. Yo pienso, Carlos, que el programa que te corta y que con la externalización igual se pierde un poco la esencia del trabajo que estás haciendo desde abajo. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que entender la externalización como algo malo per se tampoco lo veo. No, pero si tú llevas, por ejemplo, como nos llamamos nosotros, una línea de trabajo muy marcada, una metodología marcada, una evolución marcada y tenemos un volumen grande que sacamos a nanos que lo hacen bien y tal, me parece que luego van a un sitio donde la filosofía de trabajo puede ser completamente diferente, porque al estar externalizado al final no tiene por qué haber una interrelación entre nosotros y la externalización. Si una empresa externa es lo suficientemente inteligente, ya velará, que no siempre lo hacen, y que es uno de los principales errores de que muchas empresas no funcionen en determinados clubes, ya velará porque su manera de gestionar esa escuela de competición sea lo más adaptable al estilo de club o a la visión de club que tiene la propia junta directiva, etcétera. Volvemos un poco a la decisión de club. Yo te puedo dar mi opinión. La opinión del club la tiene el club. Yo creo que las dos cosas son importantes. Tener buen tenis en el club, tener un equipo... Ojo, también hay equipos que no son miembros o socios o se han formado en el club que se identifican mucho con el club porque se repiten año a año. Entonces, bueno, es un modelo híbrido en el cual confío en una serie de jugadores que, aunque no se hayan formado aquí, les doy una continuidad y, bueno, consigo que ese tenis competitivo se siga viendo en el club y consigo esa identificación de determinados jugadores que llevan X años defendiendo al club. Y hemos visto como muchos clubes recientemente han ido cambiando, iban dando bandazos, ¿no? En cuanto a confiar en los socios pese a tener igual peores resultados o tener un equipo muy potente
pero que no tenga esa identificación con los socios del club y con la institución. Las escuelas avanzadas y de base o precompetición, como quieras llamarlas, elementales, etcétera, etcétera, suelen ser rentables simplemente por un volumen de niños en pista. Y ahora, metiéndonos en competición, yo creo que si buscamos una identificación con jugadores del futuro que puedan salir de ahí, yo creo que con empatar o no perder mucho, yo creo que es un servicio que sí que se puede, si el club quiere darlo, debería darlo. Otra cosa es que sea sangrante y que se esté cargando todo lo que genera la elemental. El tema de la rentabilidad, por supuesto, es importante. Al final, no nos olvidemos que un club lo conforman sus socios. Unos socios que vean que su junta directiva o su director deportivo o su gerente, en este caso si lo tienen o no, como es el nuestro, no vela por una rentabilidad en sus actuaciones, dirá, estos tíos somos irresponsables. Claro. Otra cosa es que tú les digas, señores, sabemos que esto que vamos a desarrollar no tiene el grado de rentabilidad que tiene las escuelas inferiores, pero consideramos que viene a desarrollarlas para generar X razones, ¿no? Para tener jugadores, que saquemos jugadores más importantes, para que a nivel competitivo el club se vea por distintos lugares, la imagen del club se favorezca. Yo considero imposible enseñar tenis sin enseñar valores. No puedo enseñarle a nadie sin enseñarle los valores del esfuerzo, los valores de la empatía, los valores del respeto con los compañeros, que se van a estar matando los niños mientras yo les enseño técnica o les enseño tenis. Yo lo enfoco un poco la pregunta en el sentido de qué preferimos sacar o educar a buenas personas, primar un poco lo humano y la educación en valores, o sacar jugadores pese a todo. Para mí lo primero es sacar buenas personas y de ahí se derivarán buenos jugadores si se da el caso. Y si no se da el caso, tendrás excelentes personas que probablemente, si es un club de socios, perdurarán en el tiempo como miembros del club, se identificarán con todas las actividades que haga porque habrás ganado buenos socios. Y de todos modos, no es una dicotomía en la cual tengas que escoger, no está reñido una cosa con la otra. O sea, te pueden salir buenos jugadores y buenas personas, afortunadamente, solo faltaba, si no tendríamos un gran problema. Pero es muy importante el valor educacional que tienen los formadores y los entrenadores, es indispensable, desde luego, indispensable. Yo, como críticas a mi escuela, quizá me molestaría más un conflicto a nivel de un monitor que no ha sabido educar en valores o que ha dado una mala imagen o un mal ejemplo a un alumno de mi escuela, a que un alumno tenga críticas sobre los resultados o sobre lo bueno o malo jugador que haya podido ser dependiendo del desempeño del entrenador. ¿Opinas que la retribución salarial de los entrenadores debería depender, o sea, atendiendo a las características del club y a los resultados financieros que pueda tener, debería depender únicamente de la dirección deportiva, en el caso que haya una dirección deportiva fuerte, como es este caso, bien asentada de años y que ha demostrado que con el paso de los años se ha mejorado mucho la estructura? Para mí, el tema retributivo es un tema muy controvertido. No tengo inconveniente en entrar. Para mí, la retribución de un profesional, de un entrenador, debe ser en función de muchas variables. Los sueldos fijos no son buenos. Una retribución con un factor variable conlleva una motivación para el profesor que es muy positiva. Que dependa solo de la dirección deportiva, no, la labor la hacemos nosotros, pero tienes que tener un montón de factores. Por ejemplo, encuestas al alumnado. Lo único que dependerá de mí para calcular ese factor variable de la retribución de un entrenador, si está en mi mano, y esta es mi opinión, igual me equivoco, es el porcentaje que le pongo a cada factor que aplica a esa retribución variable. Es decir, no es lo mismo un entrenador... Por ejemplo, no es lo mismo un entrenador que da 4 horas a la semana que el que da 35. No es lo mismo un entrenador que asiste puntualmente y de manera siempre correcta a su clase y hace sustituciones a compañeros cuando tenemos problemas por bajas derivadas, al que aporta metodológicamente a la escuela o pone ideas sobre la mesa para mejorar el servicio. La valoración que tengan tanto alumnos como padres de su desempeño, con el rigor que hay que darle a las encuestas, ojo, que también tiene su punto complicado a la hora de valorar quién está valorando y en base a qué. Y luego una consideración que tenga la dirección deportiva, pero eso es lo que yo considero que es lo más
adecuado, ¿eh? Partiendo de un salario mínimo que te permita, cómo no, llevar una vida digna de acuerdo a tu desempeño. Pero yo creo que el club también tiene que intervenir, sí. Primero, en la medida en la que ese variable pueda encajar dentro de un presupuesto X, porque tú dirás que tú mereces un variable, pero la persona de recepción o de mantenimiento también querrá un variable en función de su rendimiento. Entonces, eso hará que el montante necesario pues sea mayor o menor. El monitor muchas veces, a veces peca de egoísmo en el sentido de que, oye, yo genero este ingreso de las escuelas, que es mi desempeño directo, y ese dinero lo quiero para mí totalmente retornado, ¿no? Pues no es así, yo no lo veo así, es un todo. Al final, las empresas, que no deja de ser una empresa, un club de tenis, tiene que funcionar compensando la labor de todos. A ver, la escuela elemental nuestra tiene una peculiaridad muy grande, como ya he dicho al principio, que es que debido a cómo nos regimos, ¿no?, por la Fundación Deportiva Municipal y a las limitaciones que ello conlleva, pues desgraciadamente trabajamos con un volumen de alumnos por encima de lo que nos gustaría a todos. Ahora bien, nosotros adaptamos nuestro trabajo para que sea el mejor posible. Como has dicho tú a veces, ¿no? Invito a algunos entrenadores a venirse un viernes a las 7, que está Asturias, que no cabe ya más niños dentro de la instalación. Pero ni un jueves, ni un martes, bueno, ni ya, un miércoles. pero los viernes, sobre todo por las tardes, están muy concurridas, ¿no? A ver una clase que está llena, te hablo de 10, 12 alumnos con doble monitor, y es sorprendente lo que hacen estos entrenadores. Nada, Carlos, agradecerte y sobre todo que preguntarte qué consejo darías a una persona que afronta un reto como es el de ser director deportivo de un club más grande o más pequeño, o incluso se para. Vamos a ver, en un club como el nuestro o en un club más pequeño. En clubes pequeños muchas veces no hay director deportivo, hay un responsable. Mi gran amigo Fernando Ortega, que tiene un club en el Albir, en este momento, que gestiona él, mantiene él, da las clases él, junto con otros profesionales que le ayudan, lógicamente, para desarrollar su trabajo, pues no hay dirección deportiva. Ahí lo que hay es un tío que se tiene que buscar las castañas del fuego, claro, y con sus capacidades, que me consta que son muchas, pues llevar a buen flote un club que él considera que es lo suficientemente viable para desarrollar su actividad. Con clubes grandes y de socios, que tiene que ser vocacional, te tiene que gustar. O sea, si no disfrutas con los dramas, porque los hay. Los dramas cuando pues un socio te viene mal encarado, o un comentario tal, o tú no sabes contestarle de la manera adecuada a no sé quién, o no sabes darle solución a un problema. Con todos los dramas, yo le diría que lo más importante es plantearse antes de asumir esa responsabilidad si se ve capacitado, si tiene esa aspiración de llevar a cabo ese trabajo, y si es vocacional y le gusta lo que va a hacer, porque si no se va a convertir en algo que no le va a llenar. La vida es ser feliz. Si tú vas a desarrollar algo y encima un trabajo tan estresante como es, tan consumidor de horas, tan cambiante como es el de la dirección deportiva o similares de gestiones deportivas, pues que no va a funcionar probablemente. Y luego que te rodees sobre todo de gente muy capaz, muy humilde y muy honesta, como he conseguido yo, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que conseguir un equipo y rodearte como lo has hecho tú en un despacho es súper importante.